Muy buenos días, amados hermanos. Bendecido domingo tengan todos ustedes. Hoy estaremos predicando la palabra del Señor nuevamente en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 9. En esta ocasión he denominado este mensaje como transmisores de paz, basado en el versículo: bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La palabra paz no significa solo la ausencia de conflictos, si tomamos como base que la paz es prácticamente de donde salen los pacificadores. No es precisamente la ausencia de conflictos, sino el gozo de que todo esté bajo el control de Dios. Puede ser que usted y que yo estemos bajo una presión de cualquier índole, bajo alguna amenaza, y podamos llegar a experimentar la paz porque Dios tiene todo bajo su control. La pregunta de hoy en esta mañana es: ¿qué cosa no está bajo el control de Dios? Bueno, es para que meditemos y para que tomemos en cuenta que definitivamente bajo la soberanía de Dios no hay nada que escape a su poder, a su control. Como primer punto, hoy en esta mañana veremos que Cristo es la fuente de nuestra paz. Él, Jesús, es nuestra paz. Dice la palabra del Señor que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de la separación. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo hace esta referencia sobre Cristo. Y Cristo es el que ha tirado ese gran muro que había, esa separación entre lo que antiguamente se conocía como el pueblo escogido por Dios y el no escogido, en el cual pertenecíamos nosotros como gentiles. Prácticamente Dios había tomado al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo. Pero Cristo vino a romper esa pared intermedia, y no solamente romper esa pared intermedia entre ambos pueblos, sino entre toda la humanidad con Dios, de tal manera que nosotros podemos llegar a tener una comunión íntima con Dios debida a Cristo, solamente a Él. Nadie más pudo hacerlo, ni siquiera nosotros mismos. Dios pudo hacerlo en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, pero le plació mandar a su Hijo para derribar ese muro, esa pared entre Él y nosotros. De tal manera que la paz de Dios puede llegar a nosotros a través de Jesús. No hay otro medio. Puede llegar a través del envío del Espíritu Santo, que es como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió a la diestra de Dios Padre. La paz, amados hermanos, es un fruto del Espíritu. Es un fruto que es albergado en el corazón de las personas y que es puesto allí como un fruto por parte del Espíritu Santo. De otra manera, no hay forma de que esta paz pueda nacer en el corazón de una persona, pueda cultivarse, pueda crecer, si el Espíritu Santo no está ahí, porque es de donde procede la paz. Filipenses 4:7, Gálatas 5:22 nos habla precisamente del fruto del Espíritu, y ahí viene la paz. La paz, amados hermanos, la podemos ver en tres maneras aquí. Primero, la paz con Dios. Si no tienes paz con Dios, no es posible que tengas paz interior, que sería la segunda, y la tercera, paz con los demás. La paz interior es generada por el Espíritu Santo. Así que si nosotros no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no es posible que se genere esa paz interior en el corazón de las personas. Es por eso que tiene que ser generada de parte del Espíritu Santo. Y como vuelvo a decir al principio de este pasaje, no es un tema en el que haya ausencia de conflictos. Recuerden ustedes que la intervención del Espíritu Santo siempre ha sido visto de una manera extraordinaria
en los momentos más críticos de la vida de los grandes personajes en la Biblia. De cierta manera, nosotros no podemos estar ausentes de este tipo de acontecimientos naturales dadas por algo sobrenatural como lo es el Espíritu Santo. La paz con Dios entonces será dada porque Cristo la ha dejado en nosotros. El Señor Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da, no es un tratado antiguerra, no es un tratado en el que se promete la ausencia de conflictos, sino más bien es aquel bienestar que puede llegar a experimentar una persona aún en medio de la situación más crítica. Pero lo más importante de estas tres fases de la paz es la paz con Dios. La paz con Dios, amados hermanos, porque esto nos lleva a un tema circular prácticamente. La paz con Dios es posible y hace posible que tú tengas paz interior, que tengas paz contigo mismo, porque esa es la otra parte. La reconciliación con Dios trae paz, la reconciliación con el Padre, con el Creador, trae paz a nuestro corazón. Si no tenemos nosotros una reconciliación, no es posible que haya una paz interior. Es por eso que es necesario que Cristo siembre esa paz en nuestros corazones. Poder tener una paz interior, amados hermanos, es tan importante como ponerla en el segundo lugar de estos términos de bienestar en el ser humano. ¿Por qué? Porque definitivamente, si tú no tienes paz interior, no te sirve de nada ningún tratado de paz con otra persona o el intento de paz con Dios. A eso se le conoce como una paz vana, porque es falsa. Claro que también hay paz falsa, ¿verdad? Y nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos llegar a estar en paz con los demás si no estamos en paz con nosotros mismos. Esto es una de las maneras en las que Dios nos ha estabilizado en tener una paz interior. Si nosotros estamos bien, entonces podemos transmitir ese bien a los demás. Si estamos mal, pues es lo que transmitiremos. Si no tenemos paz en nuestro corazón, entonces eso mismo transmitiremos, aunque tengamos palabras bonitas para expresar los buenos deseos de paz. Acuérdese usted que la paz se transmite de su interior a las demás personas. Y si no tenemos esta paz interior, es dudable que vayamos a tener mucho éxito en hacer la paz con los hombres. Esta es la tercera implicación de la paz como una fuente dada por Dios para que podamos tener un bienestar nosotros como seres humanos. Cuando nosotros tenemos paz interior, entonces podemos llegar a tener paz con los demás. Y la verdad es que ¿quién no anhela la paz? Bueno, en el aspecto político se están gastando millones y millones de dólares, miles de millones de dólares en la compra de armamento para establecer la paz en algunos lugares. No voy a hacer ninguna crítica, pero creo que nosotros no necesitamos hacer ninguna inversión monetaria para ser portadores de paz o para, en cierta forma, nosotros ser receptores de paz. Hablamos de los pacificadores, y cuando usted tiene paz con Dios, cuando usted tiene paz interior, cuando usted tiene paz con los demás, entonces se vuelve circular. Si usted tiene paz interior, tiene paz con los demás. Si usted tiene paz con los demás, entonces es porque tiene paz con Dios. En ese sentido, cuando usted ha experimentado estas tres fases de la paz, usted está listo para convertirse en un pacificador. Esto, yo quiero decirle que trae una bienaventuranza. La segunda parte es la bienaventuranza a los pacificadores. Esto no describe a aquellos que viven la paz. Recuerde usted que la paz no es la ausencia de conflictos. En el aspecto de pacificador, no es aquel que solamente se dedica a vivir la paz. Es una parte, pero un pacificador no es una persona pasiva que está esperando a que todo esté en paz para poder insertarse en este estilo de vida, para poder vivir esta vida. No, un pacificador es aquel que en realidad tiene disposición para amar y producir la paz
en cualquier conflicto, en cualquier situación, venciendo el mal con el bien. Esto no lo digo yo porque a mí se me ocurrió. Esto es aquello que estaba guardado en la mente y en el corazón de Jesús y que lo ha expresado de una manera maravillosa diciendo: bienaventurados aquellos que aman la paz y la hacen, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si pacificador no significa que sea una persona que le guste ausentarse de los conflictos, sino más bien es una persona que, aunque haya conflictos, puede llegar a ser parte. No solamente tiene que ser un árbitro, sino que muchas veces usted mismo estará deseando la paz. Usted mismo puede llegar a estar capacitado por el Espíritu Santo para poner fin a un conflicto. Los medios, ya sabe usted, que no es devolver mal por mal, sino simple y sencillamente buscar vencer con el bien el mal. La paz siempre va a estar acompañándole a usted, porque esa se la heredó nuestro Señor Jesucristo. Si pacificador no es alguien precisamente que se ausenta de los conflictos, entonces, ¿quién es? Bueno, definitivamente un pacificador, hablando en el sentido positivo, no es alguien que llega a pactar con el mal para poder salvaguardar la paz. No es alguien que pacta también con el pecado para poder mantener la paz. No, definitivamente el pecado y el mal deben ser confrontados aún por los pacificadores. Por eso mencionamos que pacificador no precisamente tiene que ser una persona pasiva que no quiere estar en medio de una situación de conflicto. Como cristianos siempre estaremos metidos en guerra. De hecho, la primera guerra que libramos nosotros es una guerra interior con el pecado. Esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad por parte del Espíritu Santo de ser reconciliadores, y los primeros que debemos ser reconciliados con Dios somos nosotros. Cristo es el que ha dado los medios para poder tener esa reconciliación con Dios y por ello estar en paz con nosotros mismos, librar esa batalla personal que usted tiene, librar esa guerra personal que puede estar causándole estragos todos los días en su vida, que puede llevarlo al final del precipicio y no encontrar la salida. Esto está sucediendo mucho en estos tiempos de confinamiento, porque la mayoría de la gente ha cargado su alma precisamente en la generación de esos pecados, en la generación de esa guerra interior. Es una presión tremenda. Yo le digo, Cristo siempre ha estado ahí a su lado. Cristo siempre ha sido aquel que ha sembrado la paz en su corazón. Usted es portador de paz. Usted es el que ha sido potestado para tener una reconciliación con Dios, porque Cristo nos ha potestado. El Señor Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y parte de esa potestad maravilloso que muchas veces nosotros no contamos es precisamente ese momento en el que podemos nosotros estar en paz con Dios. Si nosotros estamos en paz con Dios, estaremos en paz con nosotros también. Entonces, un pacificador es una persona que la mayor parte de las veces deberá verse activo en los caminos del Señor. No deberá estar ausente definitivamente de los problemas, porque esto, amados hermanos, marca la pauta para que el pecado tome el espacio y se expanda. Esto es lo que ha sucedido en nuestro país. El pecado ha ido creciendo, la maldad, la violencia, porque fue dejada crecer durante décadas, durante mucho tiempo, a tal grado de que ahora está visto, ahora ya no se ocultan para hacer manifestación de maldad, de violencia, de asesinatos, de pecado. Son personas, millones de personas que no están buscando precisamente la paz, y que la manera de combatividad para la paz precisamente no tiene que ver con un abrazo solamente. Hitler mató más de 6 millones de judíos. Y bueno, déjeme decirle que Hitler hoy en día no vive, ni su régimen de asesinatos. Sin embargo, llegó un momento en que después de 1945 regresa la paz precisamente a ese continente que estaba invadido de odio, de racismo y de asesinato. Hoy
no está. ¿Por qué? Porque un ejército que precisamente buscaba la paz llegó y la estableció. En esa guerra llegó y se estableció la paz. Es por eso que la paz no es activa. No es pasiva, la paz es activa, la paz tiene que vivirse, la paz tiene que estar cultivándose día con día y necesita estarse ejercitando. El ministerio de la reconciliación nos la ha dado Dios a nosotros. En 2 Corintios 5:18 nos habla precisamente de que ese ministerio nos ha sido heredado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Él reconcilió a ambos pueblos con Dios, los judíos y los gentiles, aquellos que eran su pueblo favorito, con los que precisamente necesitaban tener paz con Dios, como somos nosotros, eso lo ha heredado a nosotros. Y el ministerio de la reconciliación, amados hermanos, nosotros lo podemos llevar a cabo de una manera sencilla, en términos técnicos, pero no sé por qué se nos hace tan difícil si estamos potestados para ello. En primer lugar, en la evangelización. El ministerio de la reconciliación nosotros lo podemos llevar a cabo por medio de la evangelización. Llevar la palabra del Señor es llevar la paz exactamente a donde hay brotes de guerra, de violencia, de abuso, lo que usted quiera mencionar como la guerra interior del ser humano. Ahí se produce paz. Cuando usted llega y habla la palabra de Dios, cuando usted llega y predica el evangelio a alguien, usted está sembrando la semilla de la paz. Usted está sembrando aquello que más adelante será cultivado en el corazón de las personas. Y eso, amados hermanos, es producción de gozo para el sembrador. La palabra del Señor dice: bienaventurados aquellos pies que van, que hacen camino y que llevan la palabra del Señor. La segunda manera en cómo podemos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, los bienaventurados pacificadores, es al mediar como árbitro. Usted sabe que en dos personas o más siempre se va a generar conflicto y usted precisamente no tiene que ingresar en el conflicto, sino mediar como árbitro. Esto es utilizar la sabiduría que Dios le ha dado con el objetivo de llevar la paz a esas personas. Tiene que ser de manera neutral. Usted nunca debe hacerse a favor de nadie, porque la imparcialidad precisamente es la base, es el fertilizante de la paz. Aunque alguna persona sea muy cercano o cercana a usted, no debe ser favorable a esa persona. Debe haber un deseo en el corazón de imparcialidad, de neutralidad a la hora de actuar. Como árbitro, usted puede ser un embajador de paz. También puede ser un pacificador al ponerle fin a algún conflicto. Como le menciono, no todo se hace de manera pasiva. Hay ocasiones en las que tendremos que entrar de manera activa para poder poner fin a algún conflicto. Allá le pediremos sabiduría a Dios para que Él nos dé la indicación precisamente donde nosotros podemos intervenir y ser no solamente embajadores de paz de manera neutral o de manera imparcial, sino activos en la búsqueda de la paz. La recompensa de los pacificadores, como último, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que aman y hacen la paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es probable que usted haya leído cuantas veces le sea posible esta bienaventuranza y diga: bueno, hijo de Dios, o todos somos hijos de Dios. Definitivamente no es así. No quiero decepcionar a nadie, pero esto tiene un significado esencial en el corazón de aquellos que son pobres en espíritu, de aquellos que sufren y lloran por causa de la justicia. Una serie de pasos. Yo le invito a que lea toda la parte de las bienaventuranzas, desde los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre de sed y justicia, los misericordiosos. Si usted llega a tener la sensación o la certeza en su corazón de que todo esto lo ha vivido, entonces déjeme decirle que estoy tratando con un hijo de Dios.
Pero si de buenas a primeras usted dice, bueno, pues es que yo soy hijo de Dios, no nos confundamos. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Lo único que nos hace ser llamados hijos de Dios es que la paz de Cristo haya sido sembrada en nuestro corazón y nosotros demos esa manifestación de paz, porque precisamente no nos llamaremos hijos de Dios nosotros a nosotros mismos, sino que es una denominación, no nominación, sino denominación que nos dará el pueblo, las personas, las gentes con las que tratamos, porque lo que hay en nuestro corazón, lo que brota de nuestra alma es precisamente lo que convence al mundo. El espíritu que mora en nosotros, no nuestras palabras, no nuestras buenas acciones, sino lo que brota de nuestro corazón. Entonces, ser llamado hijo de Dios, amados hermanos, no es precisamente solamente un adjetivo calificativo, sino es algo esencial, algo que está sembrado en el corazón, algo que está visible, algo que está transparente en el alma del cristiano. La recompensa número 1 es la experimentación de la paz. Como le mencioné, hay quienes están haciendo inversiones multimillonarias para poder llegar a sembrar la paz en algunos lugares de conflicto o en sus propios terrenos. Nosotros somos territorio del Espíritu Santo y la paz fue dada por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nosotros no tenemos que hacer ninguna inversión para vivir en paz. Solamente tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, y esa es la primera recompensa, que usted no tiene que hacer ninguna inversión, sino más bien vivirla. La paz que Dios nos ha dado no es como la que el mundo la tiene, que será quebrantada cuando en el primer abrir de boca, como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues se quebrante la paz con Dios. No, no es así. La paz con Dios ha sido establecida con lazos de oro, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser rota por nada ni nadie. Jesús nos dijo que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él, porque los hilos de amor, los hilos de paz están constituidos por su sangre preciosa. La segunda recompensa es: la gente te llamará hijo de Dios por lo que le menciono. Irradias paz, hueles a paz y transmites la paz. Esto, hermanos, no tiene precio. Que alguien te reconozca en la calle o que alguien no te conozca y de pronto te diga: oye, tú me transmites paz. Bendito Dios, dale gracias a Él y dale toda la honra a nuestro Dios, porque Él es la fuente de nuestra paz en el Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que estarán viendo a Cristo en nosotros. No hay mayor satisfacción en el corazón del creyente, del cristiano enamorado de Dios, que la gente vea a Cristo en su vida. Esto no tiene precio, amados hermanos. Por tercer punto, en la recompensa de los pacificadores, tercero y último, ser bienaventurado, al ser llamado hijo de Dios por ser un pacificador, quiere decir que eres bienaventurado 3 veces, eres feliz 3 veces, fortalecido 3 veces. Ese es el shalom, esa es la paz del pacificador, esa es la tranquilidad y el gozo del pacificador. Tener esa experiencia maravillosa, vivir con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, no tiene precio, amados hermanos. Concluimos pues este mensaje diciendo que las iglesias deben estar repletas no de gente que siempre está buscando la paz, sino repleta de pacificadores que vayan a impartir lo que hay en su corazón por medio del Evangelio, por medio de la paz con Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con tu familia, con tu iglesia y con tu pueblo. Ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La paz que produce Dios el Padre en nuestros corazones con su amor bendito, interminable, y el gozo del Espíritu Santo sea derramado en los corazones de aquellos pacificadores. Dios les bendiga. Amén.